Probé la ley de Asunción por 7 días y esto cambió. Cuando comencé este experimento de 7 días, no imaginé que algo tan breve pudiera remover tanto dentro de mí. Pensaba que una semana sería apenas un suspiro, un juego mental sin mayor trascendencia, y que quizá necesitaría meses para ver algún cambio real. Pero algo en mí quería comprobarlo. No desde la curiosidad superficial, sino desde esa inquietud profunda que te susurra, ¿y si esto fuera cierto? Así que me prometí vivir esos 7 días como si aquello que más anhelaba ya fuera una realidad. Sin pruebas, sin condiciones, sin esperar señales para creer. El primer día fue el más extraño. La mente quería volver a lo de siempre, calcular, analizar, esperar a ver antes de sentir. Cada vez que me distraía, me recordaba a mí mismo, ya está hecho. No como una frase mágica, sino como un estado. Me descubrí caminando distinto, respondiendo distinto, incluso respirando distinto, como si en mi interior supiera que no había nada que alcanzar, porque ya estaba ahí. Y aunque nada externo había cambiado, algo muy claro se movía dentro. La tensión se aflojaba, la prisa se disolvía, y lo que antes parecía inalcanzable comenzaba a sentirse cercano, casi inevitable. No sabía que, al final de esos 7 días, lo que más iba a cambiar no sería mi realidad externa, sino la forma en la que me relacionaba con ella. Era como si hubiera encontrado una puerta oculta, no en el mundo, sino en mí mismo. Una puerta que siempre estuvo abierta, pero que solo podía cruzarse al dejar de mirar afuera y comenzar a habitar, de verdad, el lugar donde ya todo estaba cumplido. El segundo día fue una especie de prueba silenciosa. No hubo grandes noticias ni cambios dramáticos en lo externo, pero fue el día en el que me di cuenta de que el verdadero reto no estaba fuera, sino en mi capacidad de permanecer. Cada pensamiento contrario a mi nuevo estado parecía querer arrastrarme de vuelta al viejo hábito de esperar, de suponer que las cosas están por llegar. Y fue entonces cuando comprendí que el acto de asumir no es un truco momentáneo, sino una elección constante, casi como sostener una llama en medio del viento. No necesitas hacer que crezca, solo debes protegerla de apagarla con tus dudas. Ese día, en lugar de buscar señales, decidí convertirme en la señal. Me moví con la calma de quien ya tiene lo que quiere, sin urgencia, sin pedir confirmaciones. Y lo curioso es que cuando dejé de buscar, empezaron a suceder pequeñas coincidencias. Personas que mencionaban, sin saberlo, aquello que estaba asumiendo. Frases que aparecían en libros o conversaciones como si fueran recordatorios disfrazados. Pero más que emocionarme por ellas, me sentía validado desde dentro, como si todo eso no fuera una promesa, sino la consecuencia natural de algo ya cumplido. En ese momento entendí algo profundo. El mundo externo no se mueve para convencerte, se mueve porque tú ya te convenciste. No hay nada que forzar, solo algo que sostener, y ese algo es el estado en el que decides habitar.
Ese segundo día me enseñó que no se trata de esperar milagros, sino de dejar de esperar para que ocurran. El tercer día fue distinto, porque ya no se trataba de un simple ejercicio mental, sino de una sensación física que empezaba a instalarse en mí. Desde que desperté, algo en mi pecho se sentía ligero, como si hubiera dejado atrás una mochila invisible que llevaba años cargando. Ese día no tuve que recordarme tantas veces que ya estaba hecho, simplemente lo sentía. No porque algo concreto hubiera pasado, sino porque comencé a notar que mi atención ya no estaba atrapada en la ausencia, sino en la presencia. Esa mañana, mientras caminaba por la calle, me descubrí sonriendo sin motivo. Y no era una sonrisa forzada, era la consecuencia natural de una certeza silenciosa. Miraba a las personas a mi alrededor y comprendía que cada uno estaba viviendo en un estado y que todo lo que les ocurría no era más que el reflejo de aquello que habían asumido como verdadero. Y ahí entendí la profundidad de este experimento. No era un juego de visualizar lo que quería, sino de convertirme en quien ya lo tenía. Por la tarde ocurrió algo que me sorprendió. Una llamada que llevaba tiempo esperando llegó, pero no con la información exacta que yo quería. Sin embargo, en lugar de frustrarme, mi reacción fue completamente distinta. Lo tomé como una confirmación de que el puente de sucesos ya se estaba construyendo. No vi obstáculos, vi pasos. No vi demoras, vi un proceso inevitable. Y esa reacción, más que el evento en sí, fue la verdadera señal de que algo profundo había cambiado. Ese tercer día terminé con la sensación de que la realidad no se trata de forzar un resultado, sino de vivir tan naturalmente en él que lo externo no pueda hacer otra cosa más que seguirte el ritmo. El cuarto día me enfrentó a lo que antes habría llamado una prueba, pero que ahora veía como un espejo. Desde temprano, una serie de situaciones pequeñas pero incómodas parecían querer empujarme a reaccionar desde mi antiguo estado. Una respuesta áspera de alguien, un plan que se canceló, un imprevisto que me hizo cambiar de rumbo. Antes, todo eso habría sido suficiente para hacerme caer en la impaciencia, para pensar que nada estaba funcionando. Pero esta vez algo en mí permaneció quieto, como si hubiera una parte de mi ser que simplemente observaba y sonreía. Me di cuenta de que el verdadero desafío no es cuando todo fluye a tu favor, sino cuando la corriente parece ir en sentido contrario. Ahí es donde se prueba si tu estado es real o solo una emoción pasajera. Así que, en lugar de dejarme arrastrar, me repetí mentalmente, no como un mantra mecánico, sino como una convicción viva. Esto ya está hecho. Y con cada repetición, mi cuerpo entero se relajaba, como si recordara que el desenlace no dependía de las pequeñas variaciones del camino. Ese día también noté algo que antes no veía. Las llamadas dificultades son a menudo el acomodo natural de la realidad para alinearse con tu nuevo estado. No son señales de que fallaste, sino movimientos del tablero para que las piezas encajen.
Cuando lo entendí, hasta las demoras se sintieron como parte de una coreografía perfecta. Al final de la jornada tuve una claridad nueva. No se trata de mantenerte en un estado solo cuando es fácil, sino de elegirlo justamente cuando parece más difícil. Ahí es donde se sella la transformación. El quinto día amaneció con una calma extraña, como si el silencio tuviera un peso distinto. No era vacío, era plenitud. Me levanté sin prisas y en cada movimiento, al preparar el café, al abrir las ventanas, al sentir el aire fresco entrar, había una sensación de gratitud que no tenía explicación lógica. No estaba agradeciendo por algo que hubiera recibido ese día, sino por una certeza tan sólida que parecía imposible que no se manifestara. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba pendiente de cuándo sucedería. Ese viejo hábito de mirar el reloj de la vida y preguntarme si ya llegaba mi momento había desaparecido sin que yo lo notara. Me había acostumbrado tanto a habitar mi deseo como una realidad presente que el tiempo había dejado de ser un factor. Y en ese instante entendí una verdad simple pero transformadora. Cuando dejas de vigilar el fruto es porque sabes que el árbol ya está cargado. Durante la tarde me encontré conversando con alguien y noté cómo mis palabras habían cambiado. Ya no hablaba desde la falta ni desde la esperanza incierta, sino desde la naturalidad de quien ya vive en lo que desea. No tuve que fingir nada ni adornar frases, era simplemente el reflejo de un cambio interno profundo. Esa noche antes de dormir me descubrí sonriendo otra vez, pero esta vez por una razón más clara. Ya no estaba haciendo la ley de Asunción, estaba siendo la ley de Asunción. Y en ese ser todo lo demás se estaba acomodando sin que yo tuviera que mover una sola pieza. El sexto día trajo consigo algo que no había anticipado, y precisamente por eso su impacto fue tan profundo. A media mañana recibí un mensaje que, en otra época, habría interpretado como una coincidencia afortunada, pero que ahora sabía que no tenía nada de casual. Era una invitación para participar en un proyecto que, sin buscarlo, encajaba exactamente con la visión que llevaba días habitando en mi interior. La propuesta no solo coincidía con lo que quería, sino que incluía detalles tan específicos que parecía haberlos escrito yo mismo en mi imaginación. Recuerdo quedarme unos minutos en silencio, observando la pantalla, no con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento. Era como ver llegar a un viejo amigo al que esperabas, pero sin saber por dónde aparecería. Y comprendí que este era el lenguaje de la vida cuando se responde a la certeza. No llega con ruido ni estruendo, sino con la suavidad de lo inevitable. Lo más curioso fue que, a pesar de lo perfecto de la oportunidad, no sentí esa urgencia ansiosa de aprovechar antes de que se vaya. Todo lo contrario. La tranquilidad con la que respondí fue la confirmación de que el cambio había ocurrido en lo profundo. Ya no tenía miedo de perder nada, porque lo que es mío por derecho de conciencia no puede escaparse. Ese día cerré los ojos antes de dormir y recordé algo que había entendido en días anteriores. La ley de Asunción no es una técnica que se hace y se deja, es un estado que te convierte en imán de todo lo que ya eres.
Y esa noche supe que el séptimo día traería algo más, quizá no tangible, pero sí definitivo. El séptimo día amaneció distinto, no por lo que veía, sino por lo que sentía. Había algo en el aire, como si cada cosa que me rodeaba estuviera colocada en su sitio con una precisión milimétrica. No había ocurrido nada espectacular a los ojos de los demás, pero en mi interior era como si se hubiera roto una pared invisible. Esa mañana, mientras caminaba por la calle, todo parecía responderme. Las miradas, las sonrisas, incluso los pequeños gestos de desconocidos parecían alinearse con el estado en el que llevaba 7 días viviendo. Y fue ahí cuando lo entendí. El verdadero cambio no estaba en lo que obtenía, sino en quién me estaba convirtiendo. No era que mi vida estuviera cambiando, era que yo ya no era la misma persona que la inició. La transformación más grande no fue recibir algo externo, sino despertar a la certeza de que a partir de ahora nada volvería a sentirse imposible. Era como si el experimento de 7 días hubiera abierto una puerta que no se podía cerrar, y del otro lado todo estaba bañado por la misma luz de mi visión interna. Esa tarde, mientras el sol caía, tuve la sensación de que algo más grande estaba en camino. No era intuición vaga ni esperanza, era un conocimiento absoluto. Como si el verdadero resultado aún estuviera escribiéndose, pero en un lenguaje que yo ya sabía leer. El octavo día fue la confirmación de que lo que había sentido no era una ilusión. Me desperté con una calma extraña, de esas que no invitan a correr detrás de nada, sino a abrir la puerta y dejar que todo llegue. Y así fue. Apenas iniciaba la mañana cuando recibí una llamada que, en cualquier otro momento, habría sido impensable. Era alguien con quien había perdido todo contacto hacía años y cuya voz, de algún modo, estaba ligada a una etapa de mi vida que siempre quise transformar. La conversación comenzó de forma casual, pero pronto derivó hacia una propuesta que me dejó sin aliento. No solo se trataba de una oportunidad profesional o personal, era como si el universo hubiera tomado nota exacta de mi estado interno y ahora estuviera entregándome una respuesta detallada, punto por punto, a lo que había asumido durante estos días. Incluso las palabras que esa persona usó eran casi idénticas a las que yo me había repetido en silencio. No pude evitar sonreír, no por el hecho en sí, sino porque me di cuenta de que ya no reaccionaba como antes. No sentí sorpresa nerviosa ni miedo a que todo se desvaneciera. Lo único que experimenté fue gratitud, la de quien sabe que el puente entre lo invisible y lo visible se ha vuelto permanente. Esa noche, al cerrar los ojos, me invadió una sensación profunda de familiaridad. Era como si mi vida hubiera encontrado su cauce natural y todo lo que sucedía, por extraordinario que pareciera, no fuera más que el fluir normal de un río que siempre había estado allí, esperando que yo recordara que era mío. El noveno día despertó con un silencio distinto, de esos que no pesan, sino que envuelven.
Caminé por mi casa sintiendo que cada objeto tenía un significado nuevo, como si hubieran sido colocados ahí para recordarme quién era. Nada en mi entorno había cambiado físicamente, pero mi percepción lo había transformado todo. Incluso una simple taza de café se sentía como una declaración de abundancia. Salí a la calle y noté que, sin proponérmelo, todo lo que veía confirmaba la imagen que había sostenido en mi interior durante la semana. Los colores eran más vivos. Las conversaciones que escuchaba al pasar parecían contener mensajes para mí, y hasta los pequeños retrasos o desvíos en mi camino parecían empujarme justo hacia donde debía estar. Ese día no hubo llamadas inesperadas ni gestos grandilocuentes. Lo que hubo fue algo más profundo. La certeza absoluta de que mi mundo interno y el externo ya no estaban separados. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, se sentía como una pieza más encajando en un cuadro que ya estaba completo desde el inicio. Y en esa comprensión desapareció cualquier necesidad de probar nada. Esa noche al acostarme, comprendí algo que nunca había entendido del todo. No se trataba de esperar a que las cosas llegaran a mí, sino de vivir como si ya estuvieran aquí y dejar que la vida se encargara de sincronizarlo todo. El 11º día trajo consigo un giro que no esperaba, algo que transformó todo el ritmo de estos 7 días. Mientras repasaba en mi mente los resultados y experiencias acumuladas, recibí un mensaje inesperado, una oportunidad que había imaginado apenas en visiones tímidas, ahora se presentaba en la vida real, pero de una forma mucho más grande de lo que yo había previsto. No era simplemente la manifestación de un deseo, sino la expansión de todo lo que había asumido. Mi realidad se estaba elevando hacia algo que jamás me había atrevido a concebir. Sentí una mezcla de asombro y una extraña serenidad. Por primera vez comprendí que la ley de asunción no se trataba solo de conseguir lo que quería, sino de abrirme a recibir algo infinitamente más vasto que mis limitadas ideas. Lo que había sostenido en mi mente era apenas el inicio de un río que ahora fluía con fuerza propia, y yo estaba flotando en su corriente sin necesidad de remar. Ese día me enseñó algo crucial. La transformación no llega solo como respuesta a un deseo, sino como una expansión interna que se refleja en lo externo. Todo lo que creía que quería se volvió un reflejo menor frente a lo que la vida realmente estaba dispuesta a ofrecer cuando me alineé plenamente con mi asunción. La sensación de impotencia, las dudas y la necesidad de controlar desaparecieron, dejando solo un espacio donde la certeza absoluta podía desplegarse. Al cerrar los ojos esa noche, me invadió una claridad inquebrantable. La vida no solo responde a lo que asumimos, sino que nos sorprende con regalos que superan cualquier expectativa. Y en ese instante entendí que los próximos días, por más que parecieran ordinarios, ya no podrían ser los mismos. Todo había cambiado para siempre. El 12º día amaneció con una sensación de ligereza que nunca había experimentado antes.
Cada pensamiento parecía flotar y cada acción surgía sin esfuerzo, como si el mundo entero estuviera dispuesto a acompañarme en mi estado interno. Las pequeñas pruebas que antes me habrían causado inquietud ahora se desvanecían frente a la certeza de que todo estaba cumpliéndose exactamente como debía. Mientras caminaba, noté que situaciones que antes me habrían generado tensión se resolvían con facilidad. Una discusión que temía en mi mente se transformó en una conversación armoniosa y reveladora. Todo lo que había asumido y sostenido con fe comenzó a reflejarse no solo en los eventos, sino en la manera en que las personas me respondían, con apertura, con respeto y con una curiosidad que parecía alimentarse de mi propia claridad interior. Ese día comprendí algo más profundo. El cambio no estaba únicamente en la manifestación de deseos específicos, sino en la manera en que mi conciencia ahora interactuaba con el mundo. Todo se había vuelto más fluido, más orgánico. Mis expectativas habían sido sustituidas por una confianza plena. Y esa confianza misma se convirtió en el imán que atraía lo que antes solo había imaginado. Al finalizar el día, me recosté y reviví como siempre la sensación de mi final cumplido. Pero algo era diferente. No había esfuerzo, no había ansiedad por resultados. Solo estaba allí, en el centro de mi propia creación, observando cómo la vida respondía con exactitud, con generosidad y con una belleza que superaba cualquier previsión que mi mente limitada pudiera concebir. El 13º día comenzó con una extraña sensación de expansión, como si todo mi ser se hubiera estirado más allá de los límites que yo creía posibles. Caminaba por la ciudad y, por primera vez, sentí que no estaba simplemente interactuando con la vida. La vida misma parecía inclinarse para mostrarme que mi realidad estaba siendo tejida por mi propia conciencia, hilo por hilo, instante por instante. Ese día, una serie de coincidencias sorprendentes se sucedieron de manera tan perfecta que resultaba imposible llamarlas simples casualidades. Cada encuentro, cada conversación, cada mirada parecía orquestada para confirmar que mi asunción era ya un hecho en marcha, que la vibración que sostenía estaba generando respuestas en todos los niveles de la existencia. Sentí una mezcla de asombro y humildad. Lo que había asumido no solo se manifestaba, sino que se transformaba en algo más rico, más vasto y más profundo de lo que yo podía imaginar. Lo más impactante ocurrió al final de la tarde, cuando recibí un reconocimiento inesperado por algo que ni siquiera había buscado. Fue un recordatorio claro de que la ley de asunción no trabaja solo en lo que deseamos conscientemente, actúa en toda la red de nuestra vida, organizando eventos, personas y oportunidades en perfecta sintonía con nuestra creencia interna. Y en ese momento entendí que la verdadera magia no reside en lograr algo puntual, sino en aprender a sostener el sentimiento del final cumplido con plena certeza, sin importar las apariencias externas. Al cerrar los ojos esa noche, sentí un silencio profundo dentro de mí, un lugar donde todo estaba ya completado. La ansiedad, la duda y la impaciencia habían desaparecido, reemplazadas por una confianza que no requería demostraciones externas.
La transformación había llegado no solo a mi mundo, sino a la manera en que yo existía dentro de él. Y supe con absoluta claridad que los 2 días restantes de este desafío solo servirían para afinar y expandir esta nueva versión de mí mismo. El 14º día se presentó con un desafío inesperado. Una situación que normalmente habría desestabilizado mi ánimo surgió de manera intensa y repentina. Sin embargo, esta vez no reaccioné como antes. En lugar de sentir frustración o temor, observé la situación con una calma profunda, recordando cada instante de los días anteriores, cada sensación de certeza que había cultivado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de perturbarme, el desafío se convirtió en un catalizador de expansión. Fue como si la vida, al ver que yo ya no respondía desde la ansiedad o la falta, decidiera elevarme a un nivel superior de percepción. Las soluciones surgieron casi por sí solas. Las palabras adecuadas vinieron en el momento preciso, y las personas involucradas respondieron de maneras que no habría anticipado. Comprendí con claridad que la verdadera transformación no consiste en evitar obstáculos, sino en permitir que cada experiencia sirva para revelar el poder que reside dentro de nuestra conciencia. Al meditar esa noche, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La ley de asunción ya no era un ejercicio, era una realidad palpable que fluía a través de mí, transformando incluso los eventos que antes me habrían parecido adversos. La sensación de control externo desapareció, reemplazada por la certeza de que todo estaba siendo guiado por la fuerza silenciosa de mi propia imaginación consciente. Y en ese momento comprendí la lección más profunda del desafío de 7 días, que cuando sostenemos la sensación del final cumplido con total fe, incluso lo que parece incierto o difícil se convierte en un medio para nuestra expansión. La vida ya no es algo que sucede, sino algo que respondía a la vibración de mi ser. Y supe con una claridad absoluta que los últimos días de este desafío solo servirían para solidificar esta revelación, llevándome a un estado de transformación que superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido al principio. El 15º día llegó con una calma inusual, como si el universo mismo hubiera decidido darme un respiro antes de revelar la culminación de todo lo que había asumido. Caminaba por mis rutinas habituales, pero cada pequeño detalle parecía cargado de un significado especial. Una mirada, un gesto, una conversación casual, todo resonaba con la certeza interna que había cultivado desde el primer día del desafío. No era una ilusión, era la evidencia tangible de que mi conciencia estaba moldeando la realidad con precisión silenciosa. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que ya no necesitaba probar nada. Las pequeñas señales externas, los resultados y las confirmaciones ya no eran esenciales para mi fe. Lo que había comenzado como un experimento de 7 días se había convertido en un conocimiento íntimo e inquebrantable. Mi mundo reflejaba con exactitud la sensación interna de haber alcanzado el final deseado.
Cada pensamiento, cada emoción, cada instante que sostenía en mi interior se había convertido en la matriz de mi experiencia externa. Ese día me enfrenté a decisiones que antes me habrían generado miedo o duda, y esta vez actué desde una confianza absoluta. Cada paso que daba estaba alineado con la seguridad de que ya estaba viviendo mi objetivo cumplido. La sensación no era pasiva ni ilusoria, era una fuerza que me impulsaba hacia adelante, guiando cada acción y cada palabra con un poder silencioso y preciso. Por primera vez comprendí que el control no reside en el mundo externo, sino en la profundidad de la asunción interna. Al terminar el día, sentí una paz indescriptible y una gratitud que parecía expandirse más allá de mí. Sabía que el séptimo día no traería sorpresas externas espectaculares, porque la verdadera revelación ya había ocurrido dentro de mí. Había aprendido a habitar mi deseo como una realidad presente, a vivir desde el final con tal certeza que la vida entera debía inclinarse a reflejarlo. Y supe con absoluta claridad que estaba listo para el desenlace final de este experimento, no como un cierre, sino como la confirmación de un nuevo estado de existencia que ahora era permanente. El séptimo día llegó con una quietud que parecía envolverlo todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darme espacio de contemplación. Lo que antes habría sido un día más, ahora se sentía como la culminación silenciosa de todo lo que había asumido durante estos días. No hubo señales externas espectaculares ni milagros repentinos. La transformación que había ocurrido era interna, profunda y absolutamente tangible. Sentí la vida respondiendo a mi interior con una precisión que superaba cualquier expectativa. Cada pensamiento, cada emoción y cada sensación que había sostenido se había tejido en la realidad que ahora habitaba. En ese día entendí que el verdadero poder de la ley de asunción no está en cambiar lo externo, sino en cambiar la manera en que uno habita el mundo. Mi realidad ya no era un reflejo de lo que parecía posible, sino un espejo de la certeza interna que había cultivado. Cada gesto, cada encuentro, cada momento se alinea con la vibración que sostenía, y la vida fluye sin resistencia hacia la manifestación de lo asumido. Esta revelación fue más profunda que cualquier resultado externo, porque comprendí que el cambio auténtico comienza y termina dentro de uno mismo. Lo inesperado, lo maravilloso, fue darme cuenta de que ya no buscaba la confirmación en lo externo. La evidencia más clara de mi transformación no venía de logros materiales ni de aprobaciones ajenas, venía de la sensación de totalidad que ahora residía en mi interior. Había asumido mi deseo con tal convicción que la vida ya no podía sino reflejarlo. El poder de vivir desde el final había dejado de ser un experimento. Se había convertido en mi realidad cotidiana y la certeza de ello irradiaba en todo lo que hacía y sentía. Al cerrar este séptimo día, sentí una gratitud que parecía expandirse más allá de mí, tocando todo lo que me rodeaba. Comprendí que este desafío de 7 días no había terminado con un evento externo, sino con un descubrimiento interno que transformaba todo. La conciencia es el origen de toda creación, y cuando se habita el final con fe absoluta, la vida entera se reorganiza para reflejarlo.
y supe, con una claridad serena y absoluta, que a partir de ahora, cada día de mi vida sería la continuación de esta verdad, una vida vivida desde el final en perfecta armonía con el poder que reside dentro de mí.